Hola a todos, vamos a avanzar un poquito más. Llegaremos hasta la página 107. Estábamos hablando de que la conciencia o sujeto histórico comienza a desarrollarse desde el momento en que un esquema de un ente externo que está estructurado en la estructura cultural emerge hacia arriba, hacia la esfera de conciencia, y allí dicho esquema se va estructurando como parte del esquema de sí mismo. Es decir, el esquema de sí mismo es una estructura que va creciendo. Es la historia que nos vamos formando de nosotros mismos a medida que le vamos incorporando nuevos esquemas de entes que vamos descubriendo. Y también dijimos que el esquema de sí mismo que cada uno se va formando de sí mismo condiciona la interacción de esa persona con el mundo. Hoy vamos a abordar el primer comentario acerca del esquema de sí que ya leímos literalmente al final del vídeo anterior. Dijimos que la esfera de conciencia, al ser un esquema de sí mismo, es un símbolo complejo que está en permanente proceso de formación, ya lo hemos explicado, y redundaremos en ello más adelante aquí, en este vídeo. Ahora, en cuanto a un símbolo complejo, ¿qué es un símbolo complejo? Es una relación, un esquema del ente. ¿Y por qué a la relación se le llama símbolo complejo? Porque la relación, está formada por símbolos simples. En este caso, tronco y rama. Tronco es un símbolo simple, rama es otro símbolo simple, y ambos forman el esquema del ente para una persona. En este caso era para un agricultor. Según lo dicho, podemos entender que el esquema del ente también es la verdad del ente para cada persona, lo verdaderamente memorizado del ente. Ahora, planteamos la pregunta de ¿cómo crece? ¿Cómo se conforma el esquema de sí mismo? Vamos a recordar que las relaciones tienen potencia activa, o mejor dicho, cada símbolo simple que conforma la relación tiene potencia activa. Ahora, mirando el dibujo, vamos a aclarar qué es un pensamiento. Es algo demasiado abstracto, pero podemos definirlo como un significado que se produce sobre la relación o esquema del ente. Como veis, todos son abstracciones difíciles de representar, pero nos vamos a quedar con que el pensamiento es el significado, el triángulo. Según lo dicho, podemos entender cómo va creciendo el esquema de sí mismo, que es la pregunta que hemos planteado. Empezaremos diciendo que la potencia activa de la relación activa a un pensamiento o significado, el triángulo, y lo hace emerger hacia la esfera de conciencia. Ese pensamiento o significado o elemento sémico, que también se llama así, una vez está en la esfera de conciencia, se agrega al esquema de sí, es decir, se agrega a otros elementos sémicos que ya previamente habían sido estructurados o actualizados allí. A ellos los he marcado con una X, a los que ya estaban. Con otras palabras, en la estructura cultural tenemos el esquema del ente árbol, formado por dos símbolos simples. Al emerger dicho esquema desde la estructura cultural hasta la esfera de conciencia, allí, en la esfera de conciencia, ambos símbolos simples de la estructura cultural se estructuran como un símbolo simple, el cual se añade a otros símbolos simples, que en conjunto forman un símbolo complejo o esquema
de sí, el cual se va formando a lo largo de toda la vida. Por eso, la esfera de conciencia es un símbolo complejo que se va completando como efecto de ciertos pensamientos referidos hacia sí mismo. Terminamos este primer comentario añadiendo: la historia del microcosmos, cuya línea subjetiva constituye la conciencia del Pasú, es el esquema de sí mismo o esfera de conciencia. Este ha sido el contenido del día de hoy. Ahora voy a hacer una lectura literal del segundo comentario y haremos lo mismo que hemos hecho hoy. El próximo día lo comentaremos. Dice así el segundo comentario: la historia del microcosmos es, así, un esquema en permanente construcción al que llamamos esfera de conciencia. Y la esfera de conciencia es el centro al que están potencialmente referidas aquellas relaciones estructuradas en función de sí mismo. Pero todo esquema surge de la interpretación racional de un designio. Recordad, el designio es el principio, los que habitualmente representamos como las bolas rojas que van al comienzo y al final de la relación y que representan al ente completo. Atención a lo que voy a decir, que es importante y quizás no os habéis dado cuenta. El designio es el principio, pero ese principio se encuentra solamente en la estructura cultural, no emerge a la esfera de conciencia. Lo que emerge es solo el esquema del ente, no el principio o designio. Y el esquema del ente que ha emergido a la esfera de conciencia, a medida que se va añadiendo a otros esquemas de otros entes, va formando el esquema de sí, la historia del microcosmos, nuestra historia. Continúo. Es evidente que al descubrir al microcosmos en el que consiste el ente Pasú para sí mismo, se ha de haber revelado en algún grado el designio, pero no es menos evidente que tal revelación solo podrá ser completa cuando todo el microcosmos haya sido racionalizado, es decir, cuando el esquema de sí mismo contenga como verdad a todo el microcosmos. En el artículo F, comentarios quinto y sexto, veremos en qué consiste el designio de sí mismo y comprobaremos que su descubrimiento y las referencias que motiva implica una conmoción en el sujeto racional. El esquema de sí mismo depende de la evolución de la mente, de la capacidad actual en todo momento para aprehender racionalmente el designio de sí e interpretarlo en un esquema lo más completo posible. En resumen, el esquema de sí mismo, la esfera de conciencia, la historia del microcosmos, es un símbolo e información que jamás acaba de completarse, porque el designio de sí mismo, al que interpreta, jamás debe ser conocido por el Pasú. Para finalizar, vamos a confirmar lo dicho en el inciso memoria arquetípica y razón. La esfera de conciencia es una especie de memoria. El solo hecho de que la esfera de conciencia consista en una historia del microcosmos debe dar idea de que una serie de sucesos psíquicos han de estar necesariamente memorizados en ella. Del mismo modo que la estructura del cerebro puede ser denominada memoria arquetípica y la estructura cultural memoria conceptual, la estructura del esquema de sí mismo es la llamada memoria representativa. Lo de representativa va por motivos que se verán en el artículo F. Bueno,
he hecho una lectura literal, el segundo comentario acerca del esquema de sí mismo, que ya veremos más detenidamente en el próximo vídeo. Así que estéis bien. Hasta el próximo día, aquí os espero.